Hola, muy buenas. Ya estoy de nuevo aquí con todas y con todos vosotros, con el firme deseo de compartir un pensamiento que espero sea agradable, sea de bendición, y si no te gusta, por lo menos que te desafíe a creer, que te desafíe a ir más allá de aquello que has creído hasta este momento o aquello que has creído que era cierto hasta este momento. Quien te habla es un hombre normal y corriente que ha puesto su fe en Jesús. Entendido no solamente con mi intelecto, que también, sino con el corazón, con toda mi alma y con la fe que he recibido a través de la lectura de la palabra de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Redentor del mundo y es aquel que tiene respuesta para las cuestiones fundamentales y vitales de la vida. Así que espero que este pensamiento, si crees en Jesús, te anime a seguirle, te anime a amarle con más fuerza, con más pasión y a servirle con toda tu vida. Y si no crees en él, bueno, pues que escuches quizás cosas que hasta ahora no lo habías hecho nunca y te plantees si quizás todo aquello que tú crees es cierto y no hay algo más allá de lo que hasta ahora te has atrevido o has querido o has podido creer. He estado leyendo en estos días el Evangelio de Lucas. Lucas no sabemos si conoció personalmente a Jesús, seguramente no, pero él como médico y como historiador se preocupó muy mucho de saber quién era Jesús, puesto que había creído en él, había creído en su mensaje. Entonces lo que hizo fue indagar, investigar profundamente, acudiendo a las fuentes que sí habían conocido y que aún estaban vivas en aquel momento, sean sus discípulos, sean amigos, sean seguidores de Jesús, para saber qué es lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había enseñado. En la Biblia tenemos lo que denominamos los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que van siguiendo una línea de exposición muy similar con acontecimientos y eventos muy similares. Pero el Evangelio de Lucas nos da mucho más detalles. Como decimos, él era historiador, era médico además, acompañó al apóstol Pablo en algunos de sus viajes, fue el que escribió también el libro de los Hechos y vemos como él da muchos detalles que nos hacen ver de forma más clara quién era Jesús, cómo era Jesús y qué es lo que Jesús hacía, además de sus enseñanzas. Y al final de su evangelio vemos en el capítulo 24 acerca de la resurrección de Jesús, un acontecimiento fundamental y vital para aquellos que creemos en la salvación de nuestra alma por medio del sacrificio de Cristo y de su resurrección, porque ahí se basa la cuestión, en que esta vida pasará. Esta vida empieza cuando nacemos, termina cuando morimos, pero gracias a Jesucristo podemos aspirar y tener la esperanza de una vida eterna, una vida plena, una vida sin sufrimiento y sin dolor. Y aquí vemos cómo las mujeres que siguieron a Jesús fueron a la tumba para poder preparar bien su cuerpo, ya que él había muerto en la Pascua y además en Sabbat, por lo cual tuvieron que enterrarlo con mucha prisa, y se encuentran que la tumba no solamente está vacía, sino que la piedra está removida. Ellas lógicamente se entristecen porque piensan que han robado el cuerpo de su maestro y se les aparecen ángeles, les dicen que no se preocupen, que no busquen entre los muertos al que vive. Corriendo van a buscar al resto de discípulos que también estaban tristes y les dicen lo que ha pasado, lo que ellas han visto. Algunos van allí, ven que como dicen las mujeres, la tumba está vacía, y siguiendo un poquito, porque no me quiero entretener, en este pasaje vemos a dos personas que habían creído que Jesús era aquel Mesías de Israel que habría de ser enviado, pero estaban tristes por lo que había pasado y Jesús se les aparece en el camino. Empiezan a hablar, les preguntan que por qué están tristes y ellos, bueno, pues le comentan lo que ha pasado. Y llega un momento en que, llegando a Emaús, a esta aldea de la tierra de Israel, Jesús hace como que se sigue hacia adelante. Estos dos hombres le invitan a quedarse con ellos y mientras están cenando, reclinándose, como era la costumbre en aquellos tiempos, Jesús parte el pan y entonces les reconocen. Se asombran al ver que era él, pero dice que desaparece. Y estando un poquito más adelante vuelven a juntarse los discípulos y dice que Jesús se les aparece de nuevo. Tienen miedo porque creen que es un fantasma. Yo sé que toda esta historia, si no crees en nada de las cosas sobrenaturales, te puede sonar raro, pero bueno, es lo que dice la palabra de Dios y vemos que todo lo que tiene que ver con Jesús es sobrenatural. Naturalmente es sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre, encarnado, y por lo tanto no está limitado a lo que nosotros entendemos como normal. Aún así,
la historia sigue y dice que él se presenta y para que no tengan miedo les pide que le den de comer. Ellos estaban cenando, estarían comiendo y le dan un trozo de pescado que habían estado compartiendo. Él come y les enseña las marcas de sus manos y de sus pies para que vean que es Jesús, que es Él, que realmente ha resucitado. Y les recuerda aquello que después vemos también en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que tienen que esperar en Jerusalén para recibir poder y ser testigos de Él. Y aquí es donde quiero llegar después de toda esta introducción. Y es que muchas veces como creyentes vemos que nos falta poder en nuestra vida. Vemos que no tenemos esa capacidad de poder compartir y proclamar el Evangelio de Jesús tal y como Jesús espera de nosotros. Yo quiero decirte una simple verdad, algo que es tan sencillo que se nos pasa desapercibido. No podemos ser testigos de algo que no hemos visto. No podemos hablar de aquello que no hemos experimentado y vivido. Podemos hacerlo, pero no tendrá mucho valor, no impactará las vidas de aquellos que nos estén escuchando. Por eso lo que yo aprendo y quiero compartir contigo en este día es que es fundamental que veamos a Jesús obrar, que veamos a Jesús actuar, que escuchemos de primera mano su voz y su palabra y que después podamos compartir con esa autoridad que nos da el haber sido testigos presenciales, quizás ya no con la vista humana como lo fueron los discípulos en su momento, pero sí con una vida de intimidad con Él, a través de una vida de oración, una vida en la cual escuchamos su voz a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo y que transforma nuestro ser, nuestro interior, que nos da esa llenura como Él prometió de Él, de su presencia, de su persona, de sus cualidades divinas impartidas sobre nuestra vida. Eso es lo que podrá marcar la diferencia. Así que si eres un hermano o una hermana en la fe, yo quiero animarte y desafiarte a dar un paso más allá en tu vida en intimidad con Jesús, que te puedas encontrar como estos discípulos, cenando con Él, hablando con Él y recibiendo ese fuego en tu corazón que te permite compartir y proclamar lo que Jesús ha enseñado, lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Porque lo has vivido en intimidad con Él, le conoces, sabes quién es, sabes de quién estás hablando y lo haces y lo dices, lo proclamas con autoridad. Si por el contrario me estás escuchando y todo esto que estás oyendo te suena un poco raro o a chino, pero crees que puede tener algo de sentido, o es quizás algo que has estado esperando escuchar, o una respuesta a una plegaria, a un deseo que has tenido ahí en tu corazón, yo te invito de una forma sencilla en un lugar recogido donde nadie te pueda molestar, decir, Señor, si existes, si tú eres real como este tipo que me está hablando por las redes, me está diciendo, muéstrate a mí, muéstrate, hazme ver que tú eres real, háblame como este hombre me dice que hablas y hazme ver que tú eres ese Dios, que tú eres ese amigo, que eres ese Salvador que yo necesito. Estoy seguro y te garantizo que Jesús se va a manifestar a tu vida. Él va a transformar toda tu vida, todo tu corazón. Él te va a dar el perdón de pecados, que es por medio del cual podemos tener acceso al reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Celestial, que ama a todos, sin excepción, sin acepción de personas. Él dice en su palabra que quiere que todos sean salvos, sin excepción, y que por medio de Jesucristo, que es el Redentor de nuestras almas, el que puede perdonar nuestros pecados, y solamente Él, solamente Jesús. La Biblia nos enseña también que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Así que acude a Él, confía en Él, entrégale tus cargas, entrégale tus pecados y permítele transformar tu vida como transformó la vida de estos discípulos. Que Dios te bendiga mucho, y si eres un discípulo ya de Jesús, sigue adelante conociéndole, sigue adelante buscando su intimidad y deja que Él te transforme a ti para poder transformar a otros. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y hasta la próxima.